de Pemex sean las reservas que realmente existen, que no vuelva a ocurrir nunca más un Cantarell donde se hizo lo que se quiso porque no había autoridad tecnológica que pudiera definir si el modelo de explotación, si las políticas, las medidas que estaban tomando eran las más adecuadas o no. Es decir, desde ese punto de vista es fundamental, sí, si hay espacio para una reforma. Es indispensable que los excedentes petroleros no sigan gastando como se están gastando. Tenemos un fondo de estabilización de ingresos petroleros que, por cierto, yo asumo en buena medida la autoría de esa parte, que Hacienda hace lo que se llena el fondo y lo vacía. Se llena el fondo y lo vacían. ¿En qué? No sabemos en qué, ¿no? Pero entonces se requiere establecer un fideicomiso, yo digo, se tiene que establecer una cuenta en el Banco de México dividida en dos cuentas, el asunto no es tan complicado, donde se deposite por lo menos el 10% de la diferencia que hay entre el precio que establece el Congreso y el precio que realmente obtiene Petróleos Mexicanos en el mercado. Esos son excedentes, y esos excedentes deberían de servir no para el pago de salarios ahora, deberían de servir como lo hacen todos los países desarrollados, ¿no? Todos los países, y no porque sean desarrollados, sino porque piensen con un poquito de mayor idea que lo que tenemos en el presente, para impulsar proyectos de investigación de largo plazo, para todos aquellos proyectos de largo plazo que no van a ser solo para esta generación, sino para las próximas generaciones en el país, porque el petróleo finalmente es finito, y tenemos que garantizar que una parte de esos recursos la nación mexicana les pueda dar un uso distinto de la dilapidación que se ha dado. Por lo menos digo yo eso, por lo menos el 10% de los excedentes tenemos que darles un trato diferente, que esté más vinculado con la salud de los mexicanos, con la niñez, con muchas cosas que tienen que ver con el futuro del país, con infraestructura de largo plazo también, es decir, con todos aquellos proyectos que sean fundamentales. Para mí, esos serían temas de reforma, que están en el camino de fortalecer a las instituciones que tenemos. Tal vez en algún momento se tenga que hacer toda una discusión sobre los distintos modelos petroleros, para que discutamos bien cómo está Petrobras. Hay la idea de que hay que seguir a Petrobras. Si uno se mete un poquito, aunque uno no sepa portugués, pero ahora hay muchas formas en internet de meterse, verán que hay toda una discusión en Brasil sobre los recursos del Estado brasileño que se han perdido. Esta comparación que se hace de lo que entrega Petrobras al Estado brasileño y lo que entrega Pemex, no crean que es un asunto que solamente nosotros conocemos, ¿no? Entonces, Petrobras no es lo que se dice como el gran modelo que tendríamos que seguir. Yo creo que Pemex es por supuesto, se tiene que perfeccionar por muchos lugares, es una entidad donde hay una corrupción bárbara, etcétera, 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 etcétera. Pero es una institución que sin lugar a dudas ha servido a este país y puede seguir sirviendo a este país como Comisión Federal de Electricidad. Y nuestra obligación, y la obligación de todos, es guardar esas instituciones, fortalecerlas, buscar la modernización de sus esquemas para que este país pueda mínimamente seguir avanzando, ya que los demás no pagan impuestos, bueno, por lo menos Petróleos Mexicanos, que siga en este camino, digo, no tan castigado como está, por supuesto, en un esquema más racional, un programa de transición que nos permita incrementar la captación de ingresos no petroleros para ir despetrolizando la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces, para concluir, yo diría, hoy lo que no tiene Peña, lo que no tiene quienes promueven estas reformas, que no sabemos también hacia dónde van, porque como siempre juegan mucho a decir y no decir, es que no hay diagnóstico, y no tienen diagnóstico para poder avanzar. Yo les diría eso. Muchas gracias. Bueno, va a seguir Miriam Lunstein, en lo que cambian. Sí. Yo quiero aprovechar, en este instituto hay
teoría del desarrollo, y los mismos que crearon este seminario, muchos de los cuales ya murieron, otros ya están trabajando en otras universidades, señalaban la necesidad de que en lugar de que se llamara teoría del desarrollo, deberíamos empezar a formar una teoría del subdesarrollo. Y la teoría del subdesarrollo está muy vinculada con la idea de no copiar formas, modelos, que no tienen nada que ver con nuestra historia ni con nuestro desarrollo particular, ¿no? Ni con nuestras condiciones culturales. Vamos a darle la palabra a Miriam, pero quisiera preguntarle aquí vamos a hacer una nueva ronda. ¿Es posible, y quiero retomar lo que decía inicialmente, es posible que se siga pensando en la inmediatez, que sigamos en medio de la inmediatez y que se esté discutiendo algo tan importante para los mexicanos como es una empresa como Petróleos Mexicanos, sin una política industrial integral? Ni siquiera estamos pensando que ya desarrollamos nuestra propia forma de crecer y de salir adelante. Siquiera tenemos una política de desarrollo integral copiada, ni siquiera tenemos eso. Entonces sí quisiera invitar a los ponentes a pensar históricamente, pero no en la inmediatez ni del 38 ni del 17, sino pensar por qué México no ha podido salir de sus condiciones de su desarrollo y de dependencia estructural en la que se encuentra. Bueno, Miriam Brunstein es profesora investigadora del CIDE, ha publicado ampliamente en materia petrolera en México y en el extranjero, y ha sido asesora de negociaciones energéticas de empresas estatales y privadas. Le agradezco en forma personal haber aceptado venir a la UNAM y participar en este debate. Muchas gracias. Al contrario, Leticia, yo estoy muy agradecida por estar aquí. Les agradezco a todos su presencia. La verdad es que cuando vi el título del panel me preocupé, porque no es algo a lo que yo tenga una respuesta fácil. De antemano les digo que yo creo en que las aperturas pueden ser sanas, que las aperturas pueden ser buenas, siempre y cuando se cumplan con ciertas condiciones. Ahora bien, he visto aperturas positivas, he negociado contratos petroleros representando a empresas estatales con empresas privadas, y son negociaciones fuertes, son negociaciones difíciles, que duran años, que requieren de marcos legales y de estructuras institucionales muy robustas. Y no sé si estamos ahí todavía en México. Francamente, por mucho entusiasmo que sentí al poder cerrar ciertas negociaciones entre Ecopetrol y una empresa con la que es socia en el Golfo de México, con Petrobras, con Sonangol y con la empresa Petronas, la empresa malaya, vi ciertas condiciones que pueden no estar presentes en nuestro país y que me parece muy preocupante. Entonces, bajo ciertas condiciones, favorezco las aperturas. ¿Y por qué las favorezco? Porque puede minimizar el riesgo del Estado, porque le permite al Estado participar y dedicarse a programas sociales y no estar metiéndose en cuestiones que a lo mejor desgastan al Estado, porque pueden celebrarse convenios de transferencia tecnológica interesantes, porque se puede empapar de prácticas internacionales de protección al medio ambiente, de seguridad y salud, que pueden ser interesantes y positivas, pero todo esto tiene costos muy altos y estoy totalmente consciente. Yo no veo grandes bondades en lo estatal como no veo grandes bondades inmanentes en lo privado. Esta es una industria tremendamente difícil. Es una industria donde hay mucha política, mucho dinero, mucho poder. Entonces, es una industria que me gusta precisamente porque es apasionante. Pero si queremos un mundo mejor, tal vez tengamos que vivir sin petróleo, porque esta es una industria muy difícil. Y las empresas estatales tienen sus defectos y las empresas privadas también los tienen. No son hermanitas de la caridad,
Si nos abrimos, lo debemos hacer con muchísimo cuidado. Debemos de tener un marco institucional idóneo para hacerlo. Debemos de tener una cultura de cumplimiento voluntario del derecho. Debemos de mejorar nuestras condiciones de seguridad pública. Y no sé si estamos ahí. Estamos en una profunda crisis social, política y jurídica. Entonces, mi preocupación es que corramos hacia una apertura sin estar preparados para ello. Entonces, esta presentación, más que por abogar una apertura, aboga por una apertura con determinadas condiciones. Y es a lo que voy a hablar en los próximos minutos. Vamos. Después de ver la apertura en Brasil y la apertura en Colombia, que es donde más he participado, fui alguna vez abogada en un despacho internacional y me tocó trabajar tanto con Petrobras como con Ecopetrol. Vi que se tenían que cumplir estos presupuestos para que las aperturas fueran sanas. En primer lugar, y los dejo a su capacidad de reflexión, son las instituciones fuertes con alto grado de aceptación. ¿Qué tanto creemos en nuestros gobiernos? ¿Qué tanto pensamos que nuestros gobiernos pueden trabajar a nuestro favor? En el caso de los gobiernos mexicanos, yo me siento muy escéptica, con toda franqueza. ¿Qué tanto ha trabajado la Secretaría de Energía para sentar una política energética fuerte? ¿Qué tanta capacidad han tenido nuestros reguladores para llevar a cabo una tarea regulativa eficaz? ¿Qué tanto ha hecho la Secretaría de Hacienda por aplicar un régimen fiscal verdaderamente sano? El segundo punto es una capacidad reconocida del impulsor de las reformas para negociar con un espectro amplio de grupos sociales. Yo no creo en las reformas subrepticias. Yo creo en las reformas ampliamente aceptadas por la población, y no es un tema únicamente ético, no es porque yo sea buena. Simplemente cuando hay una reforma energética que no tiene una amplia aceptación en la población, esta fracasa. ¿Por qué? Porque el grado de tensión y de malestar social va a estallar en algún momento. Entonces, si el gobierno es incapaz de negociar con amplios grupos sociales y de hacer entender su proyecto energético, tarde o temprano va a fracasar y nos vamos a meter en un tremendo lío. Con empresas ya metidas en el país, con infraestructura plantada aquí, con costos hundidos, arbitrajes internacionales, descrédito. No nos conviene. Entonces, si como dice Sergio Benito Osorio, si se hiciera una consulta popular y la gente no quiere una reforma energética porque simplemente no cree al gobierno capaz de negociar a su favor, mejor no lo hacemos. Es irrelevante lo que yo piense, es incluso irrelevante lo que piense el secretario Videgaray o el presidente Peña. Estas reformas requieren un alto grado de aceptación. ¿Por qué fue aceptada en Brasil? Porque tenían un déficit tremendo de hidrocarburos y de energía eléctrica. Entonces, y eran un país importador. Entonces los brasileños estaban desesperados por que hubiera una reforma constitucional. Ese no es nuestro caso. A lo mejor tendríamos que sentir una verdadera crisis, y espero que no la sintamos, para aceptar un cambio, pero tampoco es bueno negociar de rodillas. Entonces ya será el gobierno el que tenga que convencer a la población mexicana que tiene un buen proyecto energético y que tiene que ser aceptada ampliamente por la sociedad. Después, una política consistente en el sector sobre el que recae el cambio. Bueno, llevamos desde 1938 prácticamente cerrados. Una apertura violenta puede ser algo que no podamos tolerar, ni social, ni económica, ni culturalmente. Entonces hay que tener muchísimo cuidado de adoptar modelos que friccionan, que no son compatibles con el desarrollo de nuestra industria. Otro punto muy importante es una cultura de cumplimiento voluntario del derecho. Bueno, en Pemex permea la cultura de la ilegalidad. Y se los digo por experiencia. El marco jurídico de las contrataciones que yo he llevado y he clausulado era tan cerrado, tan hermético, tan difícil establecía bordes tan rígidos de conducta,
que tanto Pemex como el contratista se salían del contrato. Entonces, en algún momento representé una empresa contratista de Pemex en contra de Petróleos Mexicanos por un EPC que era desastroso. Y yo lloraba lágrimas de sangre porque Pemex iba a perder $500 millones que eran de los mexicanos. ¿Por qué? Por estupideces de Pemex y estupideces del contratista. Y por debajo, la más podrida corrupción. Entonces, aquí estamos hablando de un EPC de $500 millones. ¿Qué pasará con contratos de exploración que son contratos de miles de millones de dólares? Entonces, es peligrosísimo que si no tenemos una cultura de fuerte cumplimiento voluntario del derecho, que esto se nos salga de control. Y esto me lleva al último punto, que es una cultura de transparencia e inclusión. Yo no sé qué esté en la cabeza del presidente Peña. Todo el mundo dice, bueno, es que va a vender al país o va a respetar la propiedad de los mexicanos sobre los hidrocarburos. Yo no tengo idea. Francamente, he tratado de exprimir a mis amigos que son funcionarios públicos sobre los contenidos de la reforma energética. Me los llevo a comer, me los llevo a cenar, y todos ya me dijeron que nos vemos en septiembre ya que esté presentada. Entonces, este hermetismo incumple el presupuesto de una cultura de inclusión y transparencia. No hay que tener miedo a que las cosas se politicen. En la reforma de 2008, cuando dialogaba mucho con la Secretaría de Energía, al principio me incluyeron, después me mandaron al demonio, y eso lo pone, porque era muy agresiva en mi propuesta aperturista, casualmente. Les decía que se politice. El gobierno es el gobierno, que el gobierno contenga la politización. Y si no pueden convencer a la gente, no lo hagan. Y si hay manifestaciones, encárenlas. Y si la gente se siente insatisfecha, insegura y desconfiada, respóndanle. Lo que no pueden es arrojar la piedra con la mano derecha y ocultar la izquierda. No se puede. ¿Por qué? Porque esas reformas invariablemente fracasan. Entonces, todos estos supuestos de los que les estoy hablando se manifiesta al final en una inadecuación en la producción de normas jurídicas. ¿Qué es lo que pasó en la reforma de 2008? Se hablaba mucho de la autonomía de Pemex y en cambio se produjo una terrible sobreregulación. Entonces, una transacción de Pemex, tiene que pasar por el precaos del subsidiario, después por el caos del subsidiario, después por el caos de la holding. Entonces, ¿qué pasa? Los organismos subsidiarios, cuando quieren celebrar contratos, caen en la oscuridad, en la opacidad. Entonces, alguna vez llevé una asesoría para Pemex Exploración y Producción, y me dicen, por favor, que no caiga en el Consejo de Administración, por favor. Digo, no, pero es la ley. No, por favor, que esto no lo ve el Consejo de Administración, por favor. Porque se burocratizaba. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que las transacciones de Pemex con sus contratistas cada vez se vuelven más opacas, cada vez se vuelven más oscuras. No sabemos cuánto les pagan, no sabemos para qué les pagan. Al final me pagaron, me mandaron a mi casa porque ya tenían acuerdos con los proveedores. ¿Y saben qué? Siento mucha rabia, siento mucho enojo, porque es dinero mío y de ustedes. Otra cosa, la negación rotunda a una reforma constitucional. Si vamos a tomar la decisión de abrir, que sea con claridad. Y si no hay consenso político para llevar a cabo una reforma constitucional, pues que no se haga. Pero si vamos a abrir, que no me empiecen a decir que el 25 y el 28 sí y el 27 no. O que mejor le cambiamos 2 palabritas al 28 y 3 palabritas al 25 para que la gente no se dé cuenta. La gente no es tonta. No estamos hablando de un México de gente ignorante e iletrada. La gente se da cuenta. La gente se da cuenta que está siendo engañada. Entonces, si vamos a abrir, que se haga con transparencia, que propongan una propuesta de articulado constitucional transparente y claro. Y si el Congreso no lo vota y las legislaturas de los estados no lo votan, pues es porque el país no está listo. Y después, otro error que se comete
es la incorporación de en los distintos niveles normativos de propósitos contradictorios y por lo tanto paralizantes. Lo acabamos de ver en la reforma de Telecom. No sé si ustedes le han estado echando un vistazo, pero no quiero darles una clase de derecho porque es muy aburrido, es a lo que me dedico, pero no pretendo que esto sea una clase de derecho, y además me quiero enfocar bien a la materia de mi charla. Tenemos una constitución que parece un reglamento, y a estas alturas. La reforma de telecomunicaciones empachó el articulado constitucional. ¿Por qué? Porque se le tiene suma desconfianza al Poder Legislativo. Entonces todo tiene que quedar constitucionalmente plasmado, porque si no, los miembros del pacto no se sentían cómodos. Entonces parece un reglamento. El problema con eso es que una constitución es difícil de reformar, porque hay una serie de inercias que todos conocemos. Políticas, culturales, técnicas. Pero esto es una industria dinámica, y si empachamos la Constitución de detalles técnicos, luego refórmalos. Querían poner porcentajes de gas asociado y no asociado en el 27 constitucional, para abrir un determinado porcentaje de gas no asociado. Y yo les decía, esto es una estupidez supina. Nos vamos a meter en la cueva del lobo. No conviene, técnicamente no es adecuado. Entonces, tu Constitución déjala con principios elementales, únicamente. Y después, el marco legal, hay menor consenso. Pero si la Constitución cierra el marco legal, el aire acondicionado, perdón, soy alérgica. Perdón. Sí, gracias. Una disculpa. El marco legal definitivamente tiene que tener un texto en la Constitución. Sin embargo, tiene que ser muy clara en la creación de derechos y obligaciones. Pero si está fuertemente constreñida por el texto constitucional, no conviene que haya una fuerte contradicción entre la Constitución y las leyes secundarias, simplemente porque eso se te va al Poder Judicial, y los ministros no son expertos en la industria, y los ministros no son perfectos tampoco. Entonces, una vez que se judicializa esto, ya estamos en un tremendo aprieto. Después, como sucedió en la reforma de 2008, a veces el Ejecutivo aprovecha la facultad reglamentaria para irse por la libre, ¿no? Entonces, para la ley necesitaba consensos. Para el reglamento, como es mi facultad exclusiva, aquí acabo haciendo lo que se me pegue la regalada gana. Pero eso crea tremenda inseguridad jurídica, la posibilidad que se judicialice. Y tres, otra vez una ilegitimidad del marco que va a regir los contratos. Y los contratos van a ser el vínculo entre las empresas estatales, el Estado y la iniciativa privada. Entonces, mejor tener claridad de cómo está estructurada la pirámide entera. Y si no tenemos los consensos para tener una pirámide nítida, bien armada y fuertemente aceptada, mejor no hacer nada. Esa es mi humilde opinión. Entonces, vamos a suponer que gente como yo se sale con la mía. Ya hay una reforma energética y se abre el país a la iniciativa privada. Y no quiero entrar ni siquiera en los diferentes modelos porque no quiero acaparar el tiempo, pero niveles de apertura hay muchos, hay unos que son más riesgosos, hay otros que lo son menos, hay varios tipos de contratos, hay muchas experiencias de las que podríamos abrevar. Pero en todo caso, el éxito de una reforma dependerá de la fuerza y aceptación de nuestras instituciones reformadoras. Y eso lo pongo muy entredicho. Otra vez, la capacidad del gobierno de negociar con un amplio espectro de grupos sociales, eso también lo dudo muchísimo. Sobre el grado de congruencia de la reforma con las políticas sectoriales, no hemos tenido una política sectorial. Vamos, un consejero de Pemex, que es un gran amigo mío y me permite que lo cite, Fulvio Ruiz,
me dijo que en México no hay política sectorial, sino que hay ocurrencias. Eso es gravísimo. No hemos construido un precedente fuerte de política sectorial. Otra vez, con la capacidad de cumplir voluntariamente el derecho. Un Estado de Derecho y una apertura petrolera son elementales. No podemos tener una apertura petrolera y una apertura energética de ningún tipo en la ley de la jungla. Es malo para la empresa de Estado, es malo para la población y es malo para y es malo incluso para la iniciativa privada, porque se vuelve un campo de depredación. Las empresas petroleras son muy agresivas y si hay una cultura de ilegalidad, se devorarán entre ellas. Y no queremos que México sea un espacio donde se cumple la ley del más fuerte y son entes muy agresivos y muy eficaces en muchas cosas. Y lo más importante es que la reforma sea transparente e incluyente. Y como última reflexión, a mí me gusta mucho la literatura, los dejo con una cita de La vida de Pi. Hace poco salió la película, es una novela de Jean Martel, y dice: el escoger la duda como filosofía de vida es como elegir la inmovilidad como forma de transporte. Tenemos que decidir dónde vamos. Muchas gracias. Gracias, Sonia. Bueno, ahora vamos a dar la palabra al ingeniero Javier Jiménez Espriu. El ingeniero Javier Jiménez Espriu se tituló en 1960 como ingeniero mecánico electricista en la Facultad de Ingeniería de la UNAM y en 61 realizó estudios de posgrado en el Conservatoire d'Art de París. En la Universidad Nacional Autónoma de México ha sido secretario general administrativo, ha sido profesor también de tiempo completo y catedrático de diversas materias en la UNAM durante más de 30 años. Fue director, ha sido funcionario público en Petróleos Mexicanos, director general de la Compañía Mexicana de Aviación también, director comercial de Pemex, ha sido miembro del Consejo Directivo de Pemex y del Instituto Mexicano de Investigaciones Eléctricas, fundador del Instituto Mexicano de Transporte y del Instituto Mexicano de Comunicaciones, del Servicio Postal Mexicano, del Telegrafo Nacional. Ha sido presidente del Consejo de Administración de Turboreactores, miembro de los consejos de administración de Telmex, del Banco Nacional de México, Compañía Nacional de Aviación y Aeronaves de México. Fue presidente de la Academia Mexicana de Ingeniería y miembro fundador de la misma, de la Sociedad de Exalumnos de la Facultad de Ingeniería, de la que es miembro fundador, de la Asociación de Ingenieros Universitarios Mecánicos Electricistas, de la que también es fundador, de la Asociación de Facultades y Escuelas de Ingeniería, de la Asociación Nacional de Instituciones de Educación de Informática y de la Asociación Internacional para la Educación Continua para Ingenieros, y de la que es igualmente fundador, vicepresidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas y vicepresidente ejecutivo del Club Universidad. Es el fundador y primer presidente ejecutivo de la Academia de Música del Palacio de Minería y de su Orquesta Sinfónica y de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, ambas instituciones que ya tienen más de 30 años de existencia. Es miembro del número de la Real Academia de Ingeniería de Suecia y de la Academia Internacional de Astronáutica, sección Ingeniero. Recibió las insignias de Comendador de la Orden Nacional del Mérito, República Francesa, en 1986. Es el primer recipiendario del Joseph M. Max Lunda Award que otorga la Asociación Internacional de Educación Continua para Ingenieros. Obtuvo el premio AIUME a la excelencia profesional, el grado académico de honor de la Academia Mexicana de Ingeniería y el Premio Nacional de Ingeniería Mecánica, Eléctrica, Electrónica y Gomas Afinas en 1990. Es autor de innumerables artículos periodísticos, ponencias, prólogos y capítulos de libros y de los libros Cartas a un joven ingeniero, Alfaguara 2004, con 6 de impresiones, y variaciones sobre temas diversos, preludio, notas, acordes y discordancia, sin silencio, moños, impresores, cosméticos. Actualmente es presidente honorario de NEC de México SADCB
miembro del Consejo de Administración de Grupo IDESA. Ocupó también los siguientes cargos honoríficos: presidente del Consejo Directivo de la Fundación Javier Barrio Sierra y miembro de la Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural y miembro del Consejo Consultivo de la Fundación UNAM. De 1997 a 2007 fue miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM y desde agosto de 1998 es miembro honorario de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. En 2008 obtuvo el Premio Nacional de Ingeniería. Muchas gracias, profesor. Es un gusto. Yo traía también una presentación, pero me voy a abstener de proyectarla por las reflexiones que han surgido aquí. Yo quisiera iniciar mi reflexión, en primer término, agradeciendo a Leticia la invitación a un foro tan interesante como este, y en segundo término, cosa especial, al final quería presentar algo, haciendo una pregunta a la auditoría. ¿Alguno de ustedes, simplemente levante la mano, ha oído algo sobre la reforma energética que no sea la apertura del sector petrolero? La Estrategia Nacional de Energía también trata temas como la energía nuclear, por ejemplo, que es muy importante. No, pero me refiero a la reforma energética que se plantea. Pues no, por omisión, creo que se ha reducido nada más al petróleo, pero debiera incluir otra fuente de energía muy importante. Hacia ahí va dirigida mi pregunta. Aquí el tema es que cuando nos preguntan, ¿debe haber una reforma energética? Y es muy difícil de contestar si sí o si no, porque en primer lugar tenemos que decir qué es una reforma energética. Lo que se ha planteado, lo que se ha sabido, lo que se ha dicho, lo que se ha lanzado a la opinión pública es la apertura del sector energético y nada más. No había mencionado absolutamente nada. Todavía hoy el presidente de la República se dirige al mundo, al G8, y dice: vamos a modificar la Constitución para darle a quienes van a entrar, a los privados que van a entrar al sector del petróleo, las garantías de su participación. Aquí ya se dijo que hace falta un diagnóstico. En diferentes intervenciones he iniciado yo con un párrafo que ya casi me lo sé de memoria, en donde digo que el sector energético se ha manejado desde su diagnóstico en forma aberrante desde hace muchos años. Insuficiente en el análisis económico, discutible desde el punto de vista técnico, inconsistente en el aspecto legal, ignorante de contenido histórico, ayuno de sensibilidad política y carente de patriotismo. Y con frecuencia se habla de la reforma energética circunscribiéndola a los hidrocarburos y particularmente a Pemex. Y con este juego es con el que se ha tomado esta falacia o este engaño para decir: no se va a privatizar Pemex, no se va a vender un solo tornillo de petróleos mexicanos. En los 90, con la misma frase, y seguramente lo que hicieron ahora es tomar el mismo documento y utilizar una de las nuevas máquinas que se pueden permitir y quitar el copia y poner el copy and paste, y le cambiaron a de Comisión Federal de Electricidad a Petróleos Mexicanos. Se dice exactamente lo mismo. Ahora, no se va a privatizar Petróleos Mexicanos, no se va a vender un solo tornillo de la pan estatal. Y efectivamente, aquí ya se dijo también que en los 90 no se vendió un solo tornillo de Comisión Federal de Electricidad, y hoy el 40% de la generación de la energía, el 40 o 50% de la generación de energía eléctrica para servicio público, que la Constitución establece como área de exclusividad del Estado, nadie generará electricidad para servicio público salvo el Estado, dice la Constitución. Hoy la genera la mitad
empresas internacionales y creo que el 99.9% españolas. ¿Y qué se dijo? Se dijo exactamente lo que dijo anoche, bueno, yo lo oí anoche, antenoche, en Europa, el presidente de la República. Se trata de ampliar nuestra capacidad y se trata de bajar los precios de los combustibles. Lo mismo se dijo hace 20 años con la electricidad. Y yo me atrevería, no, ya no ni me atrevo a preguntar a nadie que levante la mano, porque para eso esos profesores que hacen una pregunta y todos los alumnos ¿quién aquí, de los aquí presentes, después de 20 años de participación entusiasta de los generadores independientes de energía, ha recibido una tarifa menor algún mes de la que había recibido el bimestre anterior? Nadie. Mentiras, mentiras y mentiras. ¿Qué se hizo? Ah, bueno, nos dijeron además antes que iba a haber apagones. Hoy nos dicen que vamos a dejar de tener petróleo y que vamos a ser importadores netos de petróleo dentro de no sé cuántos. No, ¿ya no tenemos apagones? No, claro que no tenemos apagones. Ahora tenemos una reserva de energía eléctrica del 40%. ¿Por qué? Pues porque son negocios fenomenales que les dieron a las empresas independientes. Porque ellos sí producen todo en contratos que los altos funcionarios de ese mismo país dicen absolutamente leoninos contra el Estado. Les compran toda la generación que producen, aunque tengamos nosotros que echar para afuera las plantas de Comisión Federal de Electricidad y se inunde Tabasco y se mueran algunos tabasqueños ahogados porque las presas no se controlan, porque hay que utilizar la electricidad a través del despacho económico de carga. Y tenemos, claro, unas empresas que viven con pingües ganancias, todas las ganancias se las llevan a sus países de origen y que entraron al sector eléctrico, como se pretende ahora. ¿Por qué no se habla de otra cosa? Pues porque la función objetivo de la reforma que se plantea es la apertura de petróleo mexicano. No es la función objetivo el desarrollo de la industria energética, no es mucho menos el desarrollo del país. ¿De dónde vamos a sacar que vamos a empezar a regalar petróleo a todo el mundo y no tenemos un plan elemental de desarrollo industrial? La función objetivo es por las causas, no sé, el senador Bartlett, que tiene pues, más información de la que todos nosotros juntos, dice que no sabe qué fue lo que presionó al presidente Peña Nieto para que haga esto, o qué le ofrecieron, o cómo llegaron. Él lo sabe, pues menos lo vamos a saber nosotros, pero obviamente es más claro que el agua lo que está pasando. Yo podría decir, pero el señor José Ángel Gurría está muy contento con lo que está pasando. Ya fue listo. Porque yo, en el momento en que leí el pacto, temí, ¿no?, que José Ángel Gurría acusara a Enrique Peña Nieto de plagio. Porque el pacto era exactamente la traducción al español de un documento que se llama se llama en inglés, y que dice todo lo que tiene que hacer el próximo gobierno de México, el próximo gobierno que ya es el actual, y que entregó la OSD oportunamente para poder darles los elementos fundamentales para el pacto. ¿Cómo se llama el documento? Porque yo pronuncio muy mal en inglés. Háganlo bien. Háganlo bien. Reporte Índigo sacó hoy un artículo muy bueno, en torno a una revista, en donde dice la agenda Gurría. Y es la que se está escribiendo. Y ahora me atrevería a decir algo que es muy importante por lo que aquí se ha dicho y por lo que Miriam comentaba. Me pareció muy interesante la presentación de Miriam. Yo no tenía el gusto de conocerla. La acabo de conocer aquí junto. Me preguntó si yo era el papá de Javier Jiménez.
cosa que me dio mucho orgullo, porque hasta cierto momento me decían, a mi hijo le decían, oye, tú eres el hijo de Javier Jiménez. Ahora ya, cuando me dicen, tú eres el papá de Javier Jiménez, me siento yo muy orgulloso de mi hijo, porque no, ya mi hijo se convierte para mí en un punto de referencia, cosa que para un padre es muy satisfactorio. Acabo de conocer. Y me interesó mucho presentación, porque yo llegaré a un corolario, lo que nos dijo, bueno, esta reforma pudiera ser la búsqueda del paraíso perdido. Si en lugar de vivir en México, con todo lo que tenemos, con nuestros políticos, con nuestras instituciones, con nuestras entidades regulatorias independientes y autónomas, que no le hacen caso más que a su propia conciencia, con un Estado de Derecho absolutamente sólido y fenomenal, con jueces intachables, con magistrados y ministros que no ven más allá de las 4 marcas de la Constitución. Si todo eso sucediera y si que tuviéramos funcionarios confiables, honestos, éticos, entonces dice, miren, pues yo estaría por la apertura. Acá es que se dice, bueno, ¿por qué no mejor vendemos al país? Buscamos otro más chiquito. Más chiquito, más cerca de París, ¿no? Porque es muy agradable. Es la búsqueda de la utopía, con las premisas que Miren nos ofrece como condición para una apertura adecuada. Pues la verdad es que yo, así como en bitácora estuve poniendo tache a todos los puntos que presentó Miriam, a todas las precondiciones, yo les puse tache. A lo mejor ya soy muy negativo, pero no es posible que nosotros estemos planteando una reforma energética en donde el presidente de la República ayer dice que lo que se pretende es que la iniciativa privada participe, que venga petróleo mexicano, no se va a privatizar, que venga petróleo mexicano, que participe, que se le va a participar. No tenemos dinero para poder hacer nosotros las mismas cosas. Pero se dice, vengan ustedes, perforen en el mar profundo y les vamos a pagar sus costos. Entonces sí tenemos dinero para pagar sus costos. Los costos son altos. Y ya después de las utilidades nos vamos a repartir. Se llama eso contratos de riesgo sin riesgo. Tú vienes, le entras, te pago tus costos, y si no sale nada, bueno, pues no te regresas, ya te pagué tus costos, mantuviste durante 14 años a una bola de gente bien pagadas, con sus coches y todo lo demás, y te vas. Ahora, si le atinamos a un pequeño cimiento, pues además de que ya te pague todos tus costos, mismos costos que quiero saber quién es el que los va a evaluar, y cómo les va a evaluar, ya lo que le pasó a Ecuador, Miren seguramente lo sabe, lo que le pasó a Kazajstán, lo que le pasó a Rusia, lo que le pasó a Venezuela, lo que le pasó a Brasil, lo que le pasó a Petrobras, ¿no? Que llegó un momento en que Petrobras recibía $10 por barril de regalías y los señores de las empresas llevaban 80, porque les costaba 10 sacarlo, 10 dárselos y lo vendían en 100. Eso es lo que está proponiendo el señor presidente Peña Nieto. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es abrir petróleos mexicanos a la iniciativa privada y entregar, no privatizar Pemex. Se va a privatizar, como aquí se dijo ya, la función que la Constitución asigna a Pemex y se va a privatizar, o sea, se va a entregar a la iniciativa privada un porcentaje, que puede ser del 10 o del 20 o del 30 o del 90 de la renta petrolera a las empresas que vengan aquí. Entonces, esa reforma no tenemos por qué aceptarla. Esa reforma no debemos aceptarla. Esa propuesta no. Una reforma energética tiene que tener un proyecto, un diagnóstico, un proyecto de largo plazo e incorporar todas las formas de energía.
y no hacer lo que hemos hecho. Aquí ya se mencionó lo mismo, resulta que no tenemos gas suficiente y la mitad de la energía eléctrica, o más de la energía eléctrica, la Comisión de Electricidad funciona con gas. Estamos teniendo que importar gas a 16 pesos, a 16 dólares el litro del sur, cuando vale 8, cuando vale 7, cuando vale 6 o 4. Entonces, va el sector energético de este país a trabajar, a vivir, a luchar para que las empresas privadas se lleven la renta petrolera. Yo creo que este es un proyecto que, de cara a la nación, como se dice, o abiertamente, no resiste el menor análisis. ¿Cuál es el sentido de esto? Yo creo que estamos ante una propuesta que es muy atentatoria de todo, de la seguridad energética del país. Porque queremos producir mucho más. Bueno, primero discutamos qué queremos, cuánto queremos producir. Porque vamos a vender puro petróleo crudo, porque no tenemos refinerías, porque no tenemos refinerías. Bueno, las refinerías las vamos a tener porque se las vamos a dar a la Shell y a la Exxon y al Repsol para que las construyan. Porque no es negocio refinar. Entonces, ¿por qué van a venir a refinar los demás? Porque no es negocio. Nos van a hacer al favor de hacernos aquí las gasolinas en lugar de en Estados Unidos. ¿Por qué no le preguntamos a Japón, que no tiene petróleo y que tiene 40 refinerías? ¿Por qué tiene refinerías? Que no es negocio. Estamos hablando de un enorme negocio, estamos hablando ya de la extracción del petróleo. Un negocio que hoy cuesta 10, que va a costar en otras condiciones 15 o 20 dólares y que se está vendiendo a 100. Ese negocio, ¿por qué la nación mexicana, que es de la nación de ese negocio, lo tiene que compartir con los extranjeros? Es una porque no tenemos tecnología. Por favor, la tecnología en primer lugar se compra y la podemos desarrollar, la podemos traer, y la podemos transferir, y la podemos asimilar. Tenemos gente capacitada. Tenemos 750,000 estudiantes de ingeniería en México. 3 veces más números absolutos de los que hay en los Estados Unidos. Sí, en escuelas patito, muchas sí. Pero de esos 750,000, hay algunos miles que son suficientes para llevar a cabo un magnífico desarrollo del país. ¿Cómo vamos? Vamos a traer a gente para que vengan con sus plataformas, con sus tubos, con sus tornillos, con sus ingenieros, con sus trabajadores a ir al mar, a subirse a las plataformas. Eso lo tenemos que hacer nosotros. Obviamente se ve que nuestro gobierno no tiene ninguna confianza en la inteligencia, en la capacidad y en el talento de los mexicanos. Entonces, ¿por qué los mexicanos debemos tener confianza en un gobierno que lo que nos está proponiendo es que entreguemos el petróleo mexicano? Yo creo que hay muchas cosas que arreglar. Hay muchísimas cosas que arreglar en el sector. Petróleos Mexicanos pueden mejorar muchísimo. Se pueden hacer muchas cosas. Tenemos que ajustar, claro, que la Comisión Nacional de Hidrocarburos funcione, es decir, que cada una de estos organismos asuma sus funciones y las desarrolle profesionalmente. Pero bueno, para desarrollarlas profesionalmente hay que poner a dirigirlas a profesionales y no a amateurs o a revistas políticos, como ha sucedido tantas veces y tantas veces seguirá sucediendo mientras no nos opongamos adecuadamente. Se necesita arreglar muchas cosas. No le llamo reforma para no confundir. Se necesitan muchos arreglos, se necesitan muchos ajustes, se necesita mucha limpieza. Se necesita limpiar de ineficiencia y de corrupción a muchos sectores y muy particularmente los energéticos. Pero tanto en el sector energético petrolero como en el sector energético eléctrico hay gente de primerísimo nivel. Muchos están dentro del propio sector, trabajadores de primer nivel. Y muchas gentes que tuvieron que tomar la jubilación voluntaria porque había que sacar. Tenemos una alta
un alto nivel de capacidad y de talento para desarrollar las cosas. Sí, pueden ser. Debemos trabajar por ser. Sí, son los mexicanos y Comisión Federal, todos los días en los periódicos. Están llenos de corrupción. Eso hay que eliminarlo, eso hay que limpiarlo. Todo eso sí hay que arreglarlo, hay que modificarlo, hay que adecuarlo. Pero esta reforma que nos están proponiendo es absolutamente inaceptable porque es una reforma absolutamente desnacionalizadora. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar lugar ahora para después tener el tiempo para un debate, que es el objetivo de la mesa, para que ya empiecen las preguntas, las respuestas, incluso entre los participantes de la mesa, responder y hacer preguntas. De lo que se trata es de que haya debate. El mejor lugar para hacer debate es la universidad. Aquí caben todas las posiciones, aquí tenemos que ser plurales y respetuosos de las posiciones, y con toda la libertad todo el mundo puede plantear lo que quiere, siempre y cuando esté fundamentado, ese es el objetivo de la UNAM. Nada más quiero señalar que ahora que estaba hablando del ingeniero Jiménez Espriu, me recordaba que el objetivo del capitalismo, yo doy clase de historia económica y aquí hay alumnos de historia, y en este semestre les tocó estudiar Japón desde sus inicios, ¿no? Estamos hablando de la antigüedad remota hasta la fecha, y muy interesante porque Japón no siguió, ellos lo saben, incluso tomó de China lo que tuvo que tomar y decidió llegar a ser lo que es por sus propias condiciones históricas. Se miró así mismo, aprendió a mirar, y mucho del modelo de Toyota, de la flexibilidad múltiple y demás, tiene que ver con su trabajo en equipo desarrollado desde que Japón era feudal. Y nosotros no podemos mirarnos. A nosotros se nos olvida que fuimos imperio y que fuimos una de los países, o digamos de las regiones más desarrollados del mundo, con gran desarrollo científico. Y platicando con ellos hemos llegado a la conclusión de que el capitalismo hace mucho que no habla de libertad, de democracia, de progreso, ¿no? Ya no habla de progreso, incluso lo veíamos en clase la última vez, decíamos, en lugar de progreso hablan de mercado. Y ya no quieren hablar de libertad porque el mercado no asegura la libertad. Y de democracia, pues vean lo que está sucediendo hoy en Brasil. Con todo y que la presidenta Dilma está tratando de contener ese enojo. Y algo que es mucho más importante, ya nos acostumbramos a la crisis. No se quiere hablar de decadencia de largo plazo. No estamos hablando del siglo XX, no. La crisis del capitalismo se ha iniciado desde la Edad Media, con retornos cíclicos importantes, pero cada vez hay menos posibilidades de retorno cíclico y cada vez hay menos esperanza en un progreso rectilíneo. El problema está en que nosotros no pensamos en nosotros, y tenemos que pensar en nosotros y mirarnos a sí mismos, pensar en la historia y hacer una crítica. Ahora que hablaba Miriam, me recordé que la Constitución de Estados Unidos ha sido muy poco modificada. Cuando surge la Constitución de Estados Unidos fue para proteger la propiedad privada. Y ahí ni el presidente se salva cuando él se atenta contra la propiedad privada. Nuestra Constitución tuvo otro objetivo. Nuestra Constitución fue la justicia social. Y en una conferencia que hubo aquí, donde vinieron muchos ponentes magistrales de España, yo incluso me molesté con la coordinadora porque le dije, ¿cómo que le estás presentando a España el camino que tiene que seguir América Latina? ¿No? O sea nosotros éramos un imperio y nos provocaron un colapso, y después se nos fue, yo ya lo he dicho a mis alumnos muchas veces, se nos fue la revolución newtoniana, se nos fue la revolución einsteiniana, y hoy en pleno siglo XXI le estamos preguntando a los españoles el camino que tiene que seguir América Latina, porque no miramos ni la decadencia, ni tampoco miramos la crisis,
ni tampoco hemos buscado categorías que expliquen nuestras propias condiciones, con modelos diseñados en las universidades estadounidenses y de los países desarrollados. Queremos crecer con el ejemplo de ellos, y nosotros no podemos mirar y querer copiar recetas que no corresponden con nuestra historia. Ni siquiera podemos compararnos con Brasil y Brasil con Venezuela. O sea, tenemos que tener una explicación particular, singular de cada crisis, y eso no lo estamos haciendo. En la academia ya se está discutiendo a nivel internacional, sobre todo quienes no nos fuimos con la cinta con las modas neoliberales, y hemos hecho énfasis en la necesidad de la historia y de mirarnos a nosotros como sociedades, nuestras características propias para poder crecer. O sea, no puede ser posible que estemos queriendo trasladar modelos fracasados, porque ellos, el capitalismo está en decadencia. Fracasado, ni ellos. Lo que están haciendo, yo les decía, no sé si a mis alumnos o no sé a quién, decía, no tenemos que mirar países, no tenemos que mirar regiones, tenemos que mirar empresas. Y la forma como han logrado buscar contrarrestar la tendencia descendente de su tasa de ganancia. Lo que están buscando es, si miráramos distinto y si tuviéramos categorías de análisis distintas, estaríamos diciendo, es tan eficiente Pemex que quieren entrar ahí. Que de alguna manera lo dijo Benito Soto, ¿no? O sea, es tan eficiente que por eso es tan trágico y por eso hay tal presión. Y le decía finalmente a un amigo, cuando estábamos viendo a Peña Nieto con el grupo Los Ocho ahí en el video, y dice, yo no quiero estar ahí. ¡Qué presión! O sea, qué presión y qué... A ver, pásele, ¿no? No lo invitaron a todo, pero a lo que lo invitaron, a ver, siéntese, por favor. ¿Va usted a abrir o no va a abrir la industria petrolera? Nunca le preguntaron, oye, ¿qué problemas sociales hay en México? ¿Qué problemas tiene? ¿Por qué no ha crecido su país? A ver, explíquenos. Quiero seguir todas nuestras recetas. Particularmente desde 82, hemos seguido las recetas. ¿Por qué no han crecido ustedes? Jamás. La pregunta fue, como bien dice el señor Jiménez Escrito, ¿se va a abrir la industria petrolera? Sí. Bueno, vamos a iniciar con el último ponente. El ingeniero José Manuel Muñoz es ingeniero mecánico del Tecnológico de Chihuahua, de donde egresó en 1973. Es presidente del Observatorio Ciudadano de la Energía. Ha trabajado en generación de electricidad en CFE, fue superintendente de la planta Tula, y en innovación tecnológica en la misma empresa. Ha trabajado en desarrollo de proyectos de cogeneración privados y en CFE. Es ciclista. Adelante. Y además me gusta hacer pan con trigo que yo mismo muelo. Bueno, pues ya me dejaron la barda muy alta aquí los colegas, y afortunadamente nadie se ha cansado. Qué bárbaro. Hay que ver cómo hacemos para juntar más ciudadanos como estos interesados en el futuro del país. Y bueno, yo sin ningún pudor le puse a mi pequeña ponencia rumbos que Pemex podría tomar. Yo creo que eso es lo que nos está faltando, ver hacia dónde debemos obligar a nuestra petrolera que vaya. El asunto que ya mencionó todo, de cómo Peña Nieto dio el banderazo de salida para un plan que ya tenía muchos años, meses tal vez, pues es muy interesante, porque allá andaban los rumores y en efecto todo el mundo lo ha dicho. No hay claridad, no se dice. Sin embargo, los elementos, cuando menos los elementos de propaganda, de convencimiento, ya estaban ahí. Yo pongo ahí como para ejemplo y para que lo sigan quien quiera, 3 o 4 ejemplos. Una propuesta de BBA para entrar al mercado petrolero, un llamado, un diagnóstico hecho por el ITAM y el Centro Wilson de México, pero basado en Washington, titulado, a mí me dio escalofríos, un nuevo inicio para el aceite mexicano, principios y recomendaciones para una reforma en el interés nacional de México. Está en inglés,
Nada. También está el diagnóstico de la Agencia Internacional de Energía de Estados Unidos, que es muy interesante. Un artículo, y me faltó poner todos los tres, de una revista petrolera que se llama Rigson, o sea, Rigson plataforma. Y el título es ¿será realizada la promesa de reforma energética mexicana? O sea, hay una promesa, como decía ahorita Leticia, como todo el mundo ha dicho, le están pidiendo a la ciudadanía que se cumpla. Todas las propuestas forman parte de un conjunto coherente que para empezar busca convencer a los mexicanos de que es conveniente transferir la propiedad de los recursos petroleros a manos privadas. Como si los mexicanos estuviésemos dispuestos a volver al 17 de marzo de 1938. O mejor aún, antes de la revolución, antes de la Constitución del 17. O sea, como si estuviéramos esperando, como si estuviéramos dispuestos a decir, vamos cambiando, nos hemos equivocado. Y los argumentos, es muy interesante ver la propuesta, es muy candorosa, la de BBB, que dice, ¿cómo aligerar la carga fiscal de Pemex? O también dice, la propuesta deberá contemplar un enfoque integral de la producción, comercialización y refinación del petróleo. O sea, exactamente como la Pemex, nada más que ahora es en nuestras manos, ¿no? En las manos de los banqueros españoles. Y por supuesto la propuesta del Centro Wilson es grosera, es muy inicio. Todo el mundo habla de los serios problemas que afectan a Pemex. El modelo de hidrocarburos actual ha llegado al límite de utilización, o sea, claro, según ellos, y según ellos para nosotros, ¿no? Recomienda buscar directamente cambios constitucionales, recomienda el uso, ordena, yo diría, conceptos claros y concisos. O sea, hagan una reforma, pero que la entendamos bien. Y concluye el Centro Wilson, porque Pemex ya no puede, con sus responsabilidades de extraer, transformar y transportar hidrocarburos sola. México necesita más operadores. O sea, el negocio es tan bueno que debiéramos compartirlo, o sea, deberíamos decir, oigan, qué egoísta hemos sido con ustedes. Y luego el artículo de Rickson, por si alguien necesitara ánimos pues para moverse, ¿no? Cita a Duncan Gunn, el director del Instituto México, que es profesor del ITAM, que dijo en Estados Unidos, en Houston, Pemex no es una compañía tan desastrosa como la gente piensa. Son muy buenos cazando elefantes, especialmente cuando el elefante cantará el camino enfrente de ellos. O sea, por último, y esto es una joya, la última edición de la revista Nexos, la de este mes, se titula, o sea, trae una seccioncita de 5 o 6 trabajos, pero desde la portada, adiós a Pemex. O sea, como que fue un encargo especial, 21 páginas, y lo mismo, dice, Pemex necesita socios, o sea, abrevaron de la misma fuente. México necesita inversionistas privados, abrir a la inversión privada, abrir refinación, petroquímica, gas y distribución. Y por otro lado dice, están pésimos, déjenos entrar. Pues, en resumen, la declaración de Peña fue el banderazo de salida, y si para esto hay que firmar pactos, que es una vergüenza, o sea, los pactos, torcer las leyes, destrozar la Constitución, abandonar avances técnicos, económicos y políticos del último siglo, pues a ellos no les importa. Ya todo el mundo ha abordado, todo el mundo sabe de petróleo aquí de los colegas, pero yo quisiera remachar esto, o sea, a ver, Pemex produce 2,5 millones, 2,55 millones de barriles de petróleo. Y los que nos quieren convencer de que se las regalemos, dicen, qué barbaridad, ya habían producido más, ni nada más que más. Esto representa al
precio de $90 por barril, que de hecho la pesca mexicana es un poco más apreciado, 225 millones de dólares diarios. 225. Y esto, descontando costos de producción, le deja a la hacienda mexicana 72 mil millones de dólares al año. La parte que se va a producción de gasolina en esas refinerías, hay que leer anexos, o sea, como para reforzar el patriotismo. O sea, es un desastre la refinación, qué barbaridad. Sí, pero es un desastre porque la quisieran para ellos, o sea, aún al precio de transferencia, o sea, la invención esta perversa de te voy a vender a precios internacionales para no perder yo, pero aunque eres parte de casa, ¿no? Bueno, aún con esta perversión de los precios de transferencia, y aún pensando en petróleo de $90, ayer Bloomberg decía, el precio de la gasolina está en $120 por barril. Entonces, el diferencial es importantísimo. Y hasta podríamos decir, ay, qué lástima que tengamos refinerías tan ineficientes. Sin embargo, son un negociazo. O sea, son un negociazo. Y nos lo dicen todo el mundo. Y luego, ya después de que nos han tratado de convencer de que dejemos esa zona de desastre que es la industria petrolera, las propuestas son ambiciosas, ¿sí? O sea, son creativas. Desde aguas profundas hasta aceite y gas no convencional, desde refinación hasta petroquímica, desde transporte hasta venta al público. En todos lados tratan de demostrar que Pemex no sirve, que no es una de las obras más importantes del país, que no es la empresa más grande que tiene México, que no es la mayor fuente concentrada de riqueza, que no es una de las petroleras más grandes del planeta. Y ahí van los datos. Pemex es, y esto lo dice el mismo Pemex, o sea, sería difícil que se estuviera diciendo mentiras, la empresa número 13 de América, o sea, desde el estrecho de Bering hasta Magallanes, es la empresa número 13. Sus ingresos por ventas son mayores que las 5 empresas más grandes registradas en la Bolsa Mexicana de Valores, sumadas. O sea, es una empresa muy grande. Su inversión en México, con todo y que está a la baja, es más del doble de lo que invierten las compañías más grandes de toda la Bolsa Mexicana de Valores. Su aportación a la hacienda mexicana, que ya finalmente todo el mundo lo estamos sabiendo, pues es del 33-34% de lo que recauda Hacienda. Sus ingresos por ventas son el 7.6% del PIB. Es el quinto productor de crudo del planeta, el tercer proveedor del mercado mayor, de la demanda mayor del mundo, que es Estados Unidos, y es la petrolera que produce el petróleo de menor costo de todo el planeta. Y entonces, pues aquí viene la bronca. Si es la petrolera que produce el petróleo más barato del mundo, ¿cómo podemos a su vez creer que es un desastre? Y lograr un éxito industrial de este tamaño no es obra de la casualidad, no es obra de la generosidad. Nexos dice, es la generosidad de los mantos mexicanos. Sí, o sea, pobrecitos tontitos, tienen tanto petróleo que les sale gratis. O sea, no es posible, o sea, es un insulto para la gente que trabaja, para la gente que conoce, para los ingenieros, para los técnicos, para los changos de las perforadoras, decir, ay, son tan tontos, pero ay, les salió el petróleo más barato, menos de $10 por barril. Y es además, con todo y las puñaladas que nos damos, y a veces hasta nos las creemos, y qué desastres somos, es una empresa con producción petrolera estable. Tenemos 2-3 años con producción estable. Y entonces pues tenemos un problema muy grave. Si no vemos que la petrolera nacional forma parte importante de la vida económica del país y de sus equilibrios, corremos el riesgo, y esto
este es un clásico, de alterarlos al estilo del aprendiz de brujo de Goethe. O sea, corremos el riesgo de que el brujo se salga y el aprendiz agarra la varita y empieza a hacer tonterías que después no logra parar. Como país, por supuesto que eso sería el global, corremos el riesgo de que nuestros reformadores nos echen a perder uno de nuestros más grandes logros nacionales. Hablando un poco de otras petroleras y refiriéndome al artículo que ya citó aquí Osorio y Juan Carlos Bouet, que se titula Cuidado con la renta. Es muy interesante porque Bouet empieza criticando a Pemex, empieza siguiendo la luz que criticó duramente a Pemex y en el tono de la edición esta de Nexos, diciendo todo el desastre que somos, pero sin embargo pone el dedo en la llaga, cuidado con la renta. Entonces el dato excelente. Podríamos ser como Petrobras. Petrobras se ufana de casi no tener producción propia, casi no tener trabajos propios, de tener unos pocos de contratos de servicios como estos que desdeñan las mismas petroleras que ganaron los contratos de servicios acá en México, muchos contratos de conversión y de compartición de riesgo y concesiones. Que por cierto ese es el ideal de los petroleros, quisieran concesiones, quisieran que volviéramos a la ley minera. O sea, van a sacar tu petróleo, te limitan aquí un cacho de territorio y te voy a pagar unas pocas de regalías. Sí. O sea, más atrás que la revolución. Bueno, entonces Petrobras, que tiene ese esquema al que nos quisieran llevar, ya lo dijo Osorio, no produce tanto como en México, se parece el tamaño. O sea, en el 2011 produjo el 81% de lo que produjo México. Por 81% entregó Petrobras al gobierno brasileño 32.000 millones de dólares. México entregó 70.000. Si Petrobras hubiera producido lo mismo que México, hubiera entregado 39.500 millones de dólares. O sea que el pequeño costo por volvernos modernos y bonitos, de acuerdo a la visión pues, de los reformadores, sería renunciar a 30.500 millones de dólares. Esa sería la tarifa, el boleto de entrada. Anual. Entonces, este es un mal negocio en el que nos quieren embarcar. Mal negocio para nosotros, muy buen negocio para alguien más. Y entonces yo diría, lo que más nos conviene es dejar de hablar mal del camello, no como dice el chiste aquel. O sea, dejar de hablar mal de Pemex, dejar de hacer escarnio de nuestra industria petrolera y empezar a trabajar en su modernización, en su mejora administrativa, en el aumento de su productividad y de su rentabilidad, y en el aumento de su transparencia. La ciudadanía y los 150.000 trabajadores de nuestra petrolera tenemos la oportunidad y la obligación urgente de pensar, proponer y discutir las mejoras que Pemex necesita. La primera, muy obvia, es que tendríamos que exigir la mejor administración de esa gran empresa. O sea, tendríamos que pensar en cómo ir con cada director por director, con cada gerencia. Tendríamos que, yo no sé qué, formar un organismo, encargárselo al Congreso, a lo mejor en la Comisión Nacional, yo no sé, seguro, para demandar los mejores resultados. Y los mejores resultados que tienen que venir de una base que ya existe, que es muy sólida, que son activos valiosos, que son años de experiencia, que son técnicos de todas las especialidades, y que es, por supuesto, lo que le faltaría a los técnicos y a los empleados de las petroleras, que es solidaridad social. A veces se le llama patriotismo y a veces se le llama de otra manera. Una segunda línea de acción que ciudadanos y trabajadores tendríamos que evaluar
es la de la salud financiera de la empresa, ya que entrega a la hacienda más de lo que conviene. Sería bueno definir cuánto es lo que debe dedicarse a un buen mantenimiento, que está descuidado. Por eso tenemos las refinerías con su capacidad al 80, al 90%. ¿Cuánto debemos de reinvertir? ¿Cuánto habría que dedicar a investigación? Tenemos el Instituto Mexicano del Petróleo muy abandonado. ¿Y cuánto seguir entregando al fisco? Y aun cuando hagamos esta cuenta de que entregamos 70,000 y debemos entregar un poco menos, yo estoy seguro que seguiría siendo la empresa más rentable, más generosa con sus dueños, que somos nosotros. Y luego, por supuesto, que habría que pensar en fiscalizar al fisco. O sea, ¿qué es lo que hace Hacienda? ¿Qué es lo que tanto le irrita a Sergio Benito con los ingresos que recibe Hacienda? O sea, habría que etiquetarlos. O sea, sí, claro, habrá que mandarlos a pagar salarios, a tener la educación, etcétera, pero habría que obligarnos a invertir en educación, en investigación, en desarrollo tecnológico. Y luego, medidas concretas que yo creo que podríamos autoconvocarnos, empezar a discutir, trabajadores, sindicalizados, académicos, técnicos, ingenieros, economistas, abogados, ambientalistas. Uno, recuperar la capacidad instalada de los Pemex Refinación. Dos, o B, terminar la modernización de las refinerías existentes. C, construir una nueva refinería con la mejor tecnología disponible en el mundo. Y el propósito de esta refinería tendría que ser la de disminuir la importación de gasolina. Sí, no queremos ser los héroes del mercado internacional, querríamos producir aquí nuestra propia gasolina. Digo, capaz que hasta empezamos a importar petróleo para exportar refinados, pero habría que aumentar esa capacidad. D, y esto es no tenemos la tecnología. Abrir en Pemex Exploración y Producción proyectos de crudo y gas no convencional. O sea, todo esto que es el shale o el esquisto, como se llame, y que siempre nos dicen no tienen la tecnología, qué barbaridad, no puede. Carajo, las empresas que están sacando el gas y el aceite no convencional en Dakota, y en Arizona, y en Texas y en Nuevo México, son compañías chiquitas, que no tienen nada que hacer frente a la gran potencia que es nuestra empresa petrolera. Vamos, Pemex podría producir 10 mini compañías, 10 brigadas, 20, que hagan el doble de lo que hacen todas estas compañías chiquitas que andan ahí con sus caballitos sacando petróleo, fracturando. Y las bombas. Bueno, desarrollar proyectos de cogeneración con tecnología de turbinas de gas y calderas de recuperación en todas las refinerías y petroquímicas, ya que solo Salamanca y Nuevo Pemex tienen proyectos de este tipo. Revisar, y esto ya es económico y hay que sentarse, o sea, es que los dogmas son muy pesados. Los precios de transferencia, que hacen artificialmente no rentables los procesos que son de alto valor, que tienen lugar en refinerías y en petroquímicas. Y luego aquí ya puse una más, después de escuchar a Sergio Benito, obligarnos a aumentar la producción de gas, independientemente del hecho de que da mayor retorno de inversión los proyectos en aceite. Y luego tenemos que pensar en el resto del país, o en el ambiente, o en el mercado, en el consumo, pues. O sea, no todo lo que sea política de energía nacional tiene que pasar por Pemex, ni por la CFE en su caso, que las habrá que defender y mejorar. Pero habrá que repensar qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos con la energía que consumimos. Y ese es todo un tema de noticia que no le hemos entrado. Habría que reducir el consumo de gasolina y diésel. A ver, y esto a lo mejor suena como una provocación, o sea,
en todo el mundo y sobre todo en Estados Unidos, todo el mundo está feliz de que más y más gasolina y más consumo y ya tenemos más pozos petroleros y ya vamos a exportar. Pues no, o sea, habría que reducir el consumo irracional de gasolina y de diésel que se usan en transporte, principalmente gasolina y principalmente en transportación privada, en automóviles particulares ocupados por su conductor y nadie más. O sea, tendríamos que plantearnos, o sea, ¿por qué tenemos que estar metidos en esta tragedia? Es que necesitamos más petróleo, es que ahora nos quieren invadir, es que ahora... No, es que, ¿por qué no nos ponemos por objetivo reducir el consumo de gasolina? O al menos estabilizarlo. Reducirlo, o sea, lo irracional es tener tu automóvil tú solito, tú solita. Bueno, es que el automóvil particular con motor de gasolina es un invento, ya una vez lo dije, es un invento del demonio. O sea, el motor de gasolina, si lo ponemos a trabajar en su punto de máxima eficiencia, da 18% de eficiencia. Pero eso sería, pues, solamente cuando traigamos un carrito chiquito con un motorcito de 50 o 60 kilowatts y cuando vayamos subiendo la cuesta de la carretera de Cuernavaca durante 10 o 15 minutos. Ese es el único momento, los únicos minutos del día, suponiendo que vamos y venimos de aquí a Cuernavaca, en que opera su máxima eficiencia. El resto del tiempo, parado en el semáforo, su eficiencia es 0. ¿Qué parte no se entendió? 0. O sea, quemando gasolina ahí en punto muerto. 0. Caminando a 5, a 6, a 10, a 20 kilómetros en los congestionamientos por hora, pues 5%. O sea, son las máquinas infernales para destruir la gasolina que tanto trabajo nos costó conseguir. Entonces, no es cuestión de optimizar. O sea, a lo mejor hay que usar motores más pequeños, a lo mejor, no sé. Pero en realidad, la solución es una promoción decidida, una política de Estado en pro del transporte colectivo, eléctrico de preferencia. Y aquí hay una aseveración mía. La sola existencia del sistema de transporte masivo podría traernos la sorpresa de que no necesitamos tal cantidad de petróleo transformado en gasolina. Y la sola existencia, es que vean esto,